La situación de inseguridad en nuestro país ha rebasado incluso a los gobiernos, a las corporaciones policíacas. Desde hace algunas administraciones, específicamente desde que la que encabezó Felipe Calderón, panista o expanista, pues implementaron diversas estrategias que sacaron, por ejemplo, a la milicia de los cuarteles para justamente enfrentar a la delincuencia organizada. Además de ello, hay enfrentamientos entre grupos. Y bueno, se mandan mensajes a través de narcomantas, como ya se les conoce, que se colocan en las ciudades. Aquí en Aguascalientes hemos visto actos de este tipo. Recientemente la Fiscalía da cuenta o da información respecto de las últimas narcomantas que se detectaron justamente este fin de semana aquí en Aguascalientes, en donde se da cuenta de la realidad que vivimos en algunas ciudades de este país, que es México. Este es el tema que estamos proponiendo en perspectiva. Las narcomantas que están reflejando la situación que prevalece, estos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el control del territorio, que derivan justamente en pues balaceras, en actos en los que civiles están expuestos y que en muchas de las ocasiones pierden la vida. Este es el tema el día de hoy en perspectiva. Para el fiscal general del estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa, la presencia de supuestas narcomantas en el estado de Aguascalientes no es tema de preocupación. Pero nosotros la investigación que tenemos es pues en otro sentido, o sea, las narcomantas tienen muchísimos años apareciendo y nunca una narcomanta como tal nos ha generado un conflicto. Hay un conflicto cuando aparece una persona sin vida, hay un conflicto cuando detectamos a una persona que transporta narcóticos, hay un conflicto cuando se presenta una situación de violencia, pero en realidad una narcomanta no podría ser una situación que nos debería de preocupar tanto. Y es que el fin de semana aparecieron mantas con leyendas alusivas a la disputa de la plaza entre grupos delictivos. Dijo el fiscal que no se puede confirmar que sean legítimas de alguno de esos grupos. En realidad, independientemente de que fueran 2 o fueran 10 o fueran 6, el número no nos preocupa, ¿no? Lo que nos preocupa es que vendan narcóticos, que priven de la vida a las personas, o sea, el hecho en sí, ¿sí? El hecho delictivo en sí, el hecho de que se coloque una y se conteste otra, pues eso en realidad no nos preocupa. Lo que nos preocupa está en que haya hechos delictivos. Ustedes deben de tener más memoria que yo en el sentido de la información. Por lo pronto recomendó a la gente a no alarmarse con esos mensajes que fueron colocados durante la madrugada en varios sitios de Aguascalientes e incluso afuera de una iglesia. De acuerdo con la leyenda escrita, se mencionan a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Con imágenes de Yamil López para el informativo, Jesús Peralta Medina. Finalmente, esta es la realidad que vivimos en varios estados de la República. A lo mejor en Aguascalientes no estamos con niveles tan altos de inseguridad como algunos estados del norte de la República o del sureste de nuestro país. La cuestión es que se está empezando a dar esta situación, la colocación de narcomantas que finalmente pues dan cuenta de esta pugna que hay entre unos grupos y otros que están buscando controlar el territorio. Así que, bueno, pues, ¿qué opina usted acerca de este tema? ¿Cree usted que las acciones que está llevando a cabo la autoridad, tanto a nivel federal como a nivel local, son las adecuadas? Si será esto efectivamente un reflejo de lo que se vive en todo el territorio nacional, esta pugna entre cárteles, si continuará al siguiente escalón, en el sentido de que vamos a empezar a ver en Aguascalientes situaciones como muy cerquita de aquí, en Guadalajara, por ejemplo, narcoejecuciones, enfrentamientos en las calles, en donde los civiles son principalmente los que pierden la vida. Así que háganos llegar sus comentarios a través de la línea de WhatsApp 449-769-3416. Nosotros estamos esperando justamente su opinión acerca de este tema, que es el que planteamos el día de hoy, que tiene que ver con las narcomantas. Y bueno, la respuesta de la Fiscalía en el sentido de que pide no alarmarse y que, bueno, pues están actuando, que
obviamente se diseñan operativos, estrategias que van a mermar un poco la situación justamente que pues prevalece este enfrentamiento entre cárteles por la disputa del territorio.